Mis hermanos, estamos
Dios nuevamente para estudiar la palabra del Señor, para ver su voluntad. Continuamos nuestro estudio en el tema de la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación. El tema de hoy el subtema es la seguridad de la salvación, una esperanza viva, una esperanza viva. Y el texto que vamos a estudiar hoy está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Esta es nuestra cuarta entrega de este estudio, sabiendo que la salvación viene del Señor. Y aquí estamos para estudiar su palabra. Busque primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Le invito a que lo leamos nuevamente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a nuestro Padre del cielo en oración. Vamos a dejar en tus manos, Señor, este momento. Guíanos con tu palabra, Señor, a tu voluntad. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes. Consuélanos, exhórtanos, guíanos como siempre lo haces a través de tu palabra. Te daremos gloria, te daremos alabanzas a ti, Señor. Cuando se exponen las Escrituras, vemos a Jesús, vemos su poder, vemos sus atributos. Por eso esta noche guíanos para que podamos glorificar tu nombre a través de este estudio. Y danos, Señor, el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, para que podamos entender, aun con nuestra mente finita, estas grandes verdades del Evangelio. Bendice a las personas que nos asisten hoy a través de este medio. Bendice sus familias, bendice sus vidas, y que para aquel que no conoce a Cristo, hoy sea el día de salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuenta una anécdota, una ilustración, que el diablo estaba haciendo un yard sale, estaba haciendo una venta de garaje, y dentro de lo que tenía muchas herramientas de diferentes tipos. Había herramientas para traer engaño, la herramienta para traer mentira, etcétera, etcétera, pero había separado en un mostrador solo una herramienta y estaba etiquetada. Y estaba separada y era de más alto valor de todas las herramientas que tenía. Y en esta etiqueta de esa herramienta especial rezaba esto: desesperanza. Pues llega el primer comprador
y se inquieta al ver esa herramienta separada y le pregunta al diablo por qué tiene separada esa herramienta y por qué tiene más alto valor. Y le dice el diablo, porque esta es la herramienta que más uso y es la que más me hace efectiva mi obra. Por eso tiene tan gran valor esta desesperanza. Y me funciona mucho, porque a muchos cristianos, sin darse cuenta, les trae desesperanza y desánimo. Mis hermanos, esa herramienta a muchos inquieta hoy, esa desesperanza. Y también inquietaba esa desesperanza a los cristianos en Roma, a los que Pedro les habla y les escribe esta carta. En el contexto de la primera carta de Pedro, de estos capítulos que estamos viendo, específicamente del 3 al 5, los cristianos de aquella época se habían dado cuenta que vivir para Dios suele ser una vida de muchas dificultades. Algunas de sus tribulaciones, de sus aflicciones, venían de sus vecinos, pero también venían del gobierno, de Nerón. Roma ardía en aquellos momentos literalmente. Su cultura, sus espacios desaparecieron por el fuego. Todos los elementos religiosos fueron destruidos, sus grandes templos, sus reliquias y aún sus ídolos de sus casas fueron quemados. Los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad porque Nerón tenía gran preocupación y gran afán de construir cosas nuevas y quería dejar lo viejo atrás. Pero Nerón dijo, bueno, ¿a quién podré yo señalar para ser el autor de este incendio? Pues adivina a quién señaló. A los cristianos. Porque los cristianos sufrían de odio por parte de los mismos judíos y sufría de odio por los mismos ciudadanos romanos. Y es allí donde todo el mundo comienza a perseguir a los cristianos, comienzan a perseguirlos hasta el momento de matarlos. Y Pedro observa estas crecientes dificultades y persecuciones que generaron grandes dudas a algunos cristianos y que se preguntaban si Dios no los había abandonado. Pedro les escribe para animarlos, para darles esperanza y sentido en medio de este gran sufrimiento. Y el Señor también nos está hoy hablando a través de las Escrituras para darnos esperanza, para animarnos en estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad, que no se sabe en qué momento comienza una guerra que puede destruir en horas al mundo, que no más con 100 bombas atómicas puede destruir la tercera parte de la Tierra. Y hay más de 6.000 en poder de las naciones. Hay desesperación, hay incertidumbre, hay problemas personales también que nos llevan a pensar que Dios nos ha abandonado, pero no es así. El Espíritu Santo de Dios ha dejado y ha separado esta palabra para darle a usted ese ánimo y esa esperanza en medio del sufrimiento. Pedro escribe a estos cristianos para animarlos y explicarles por qué ocurren los sufrimientos y recordarles que su eterna recompensa y su recompensa, mi hermano, estará en una vida eterna. Pedro enfatiza que los cristianos pueden esperar el sufrimiento. Y debemos esperar el sufrimiento como parte natural de una vida dedicada a Cristo. Si usted le dedica su vida a Cristo, espere persecución y espere sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el instrumento de Dios para formar el carácter piadoso del cristiano. Además, el mundo odia al cristiano. Lo odia. Y no ha cambiado desde Roma hasta aquí. Estos versículos que estudiaremos a continuación, para mí, constituye una de las más bellas porciones de la palabra de Dios, pues nos describen las riquezas
de la herencia de Dios, nuestro Padre, y que Él tiene preparada para cada uno de nosotros al final de los días o los postreros días, como dice Pedro. Vamos al versículo 1. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está meditando sobre la salvación. Todo lo que pudo hacer al meditar y ver la grandeza de la salvación de Dios fue adorarlo. Y le dijo: bendito sea Dios, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo hizo Pablo al ver la grandeza de la salvación en Efesios capítulo 1. Vaya a Efesios capítulo 1. También expresa esa bendición al Señor. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Pablo también dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las riquezas que nos ha dado, por su infinito amor y su misericordia. Espero que en su boca ahora mismo haya un bendito sea Dios y alabanza para nuestro Padre del cielo, que nos ha dado riquezas sin merecerlas, por pura gracia, por puro misericordia, a través de su Hijo Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor por tan grande amor para con nosotros. Prosigue Pedro diciendo en el versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su gran misericordia el Señor nos ha otorgado al nacer de nuevo, nos ha otorgado el nacer de nuevo, el volvernos a engendrar, hacernos una criatura nueva, solo por su misericordia. Hermanos, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que es viva, no está muerto, porque Jesús está vivo. Hermanos, nos ha hecho renacer, nos engendró nuevamente. El nuevo nacimiento fue por la misericordia de Dios. Y la Biblia es bastante clara y lo hemos estudiado en los anteriores miércoles. Las Escrituras nos hablan la verdad. Nadie podrá entrar en el cielo si no ha nacido de nuevo, si no ha nacido del agua y del Espíritu, si no ha nacido de la simiente incorruptible. Nadie podrá nacer de nuevo, pero fue la misericordia de Dios que produjo el nuevo nacimiento en estos cristianos en Roma y aquí en este lugar. El nuevo nacimiento no es una obra que el ser humano pueda producir por sí mismo por sus buenas obras. De la misma manera en que usted no puede tener control o no tuvo control de su nacimiento. Usted no decidió dónde nacer.
en qué país, usted no decidió en qué familia nacer, usted no decidió si iba a nacer en un lugar específico con una lengua específica. Es la misma forma que sucede el nacimiento espiritual. Es una obra divina, es un milagro de Dios que convierte lo corruptible en incorruptible. Es una obra del Espíritu Santo. Por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo de la simiente incorruptible de Dios. No es por obras, mis hermanos, para que nadie se gloríe. Nacer de nuevo, nacer de arriba, no es un mérito suyo ni mío, no es un mérito humano. No se puede obtener por buenas obras. Fue la misericordia, el amor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y si usted es creyente en Jesús y sabe que Jesús es su dueño y es su Señor y es su Rey, entonces fue la gran misericordia de Dios que lo alcanzó para salvarlo y para hacerle nueva criatura. Por eso le damos gloria a Dios, porque Él nos alcanzó. Toda su bondad, la bondad de Dios comienza con la misericordia. Nuestra salvación, mis hermanos, descansa en la misericordia de Dios, en su grande misericordia. Si fuera por nuestras obras estaríamos perdidos. Si descansáramos nuestra salvación en lo que hacemos, nunca sabríamos si fuimos salvos. Dios y su acto de compasión hacia nosotros, a pesar de nuestra condición pecaminosa, porque nuestra naturaleza hacía que la justicia de Dios nos condenara, haría que su santidad nos desapruebe y haría que su ira nos destruyera, porque Dios es un Dios santo, justo, pero su misericordia nos alcanzó y nos perdonó. Mis hermanos, la salvación no se debe a ningún mérito ni esfuerzo por parte nuestra, sino solamente por la misericordia de Dios. La Escritura también lo dice en otro lugar y es muy clara. Dice así la Escritura: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Mira qué diciente es este versículo, qué claro es este versículo. Antes, mis hermanos, no teníamos esperanza, teníamos desesperanza, pero ahora tenemos una esperanza viva, una esperanza verdadera en Jesucristo. El diablo perdió con su herramienta de la desesperanza, mi hermano, se quedó con ella, porque nosotros tenemos esperanza viva en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que quiere Pedro recordar a los cristianos que están viviendo en Roma en esos momentos difíciles. Les dice: su grande misericordia les hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el versículo, si usted me está siguiendo. Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y le recuerda a los cristianos de esa época que la esperanza de ellos está basada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana entonces sería nuestra predicación y vana también sería nuestra fe. La esperanza cristiana está en que Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Por esta razón los cristianos en Roma podrían soportar las aflicciones, podrían soportar las tribulaciones, la persecución, la muerte, ser despojados de sus bienes materiales, porque ellos tenían su depósito en la esperanza de que Jesucristo resucitó y les haría resucitar en el último día. Si ellos mantendrían su esperanza en Dios, en el autor y consumador de la fe en Jesús,
podrían tener victoria, porque solamente se tiene victoria a través del Señor Jesucristo. Les ha dado esperanza viva mediante la resurrección de Cristo, y esta esperanza tiene una garantía. Y esto lo describe Pedro a continuación, y describe que esa herencia tiene algunas características. El Señor nos garantiza una herencia. ¿Usted piensa que si Dios nos garantiza algo, lo va a cambiar? Él no es hombre para que mienta. Le creemos a esa esperanza. Él la garantiza. Versículo 4, vaya conmigo, dice: esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí hay 4 características de esa herencia que el Señor garantiza a los suyos, que es incorruptible, o sea, que no se puede corromper, no se puede acabar, es incontaminada, no se puede manchar, no se puede echar a perder, es inmaculada, e inmarcesible, que no puede menguarse, no se puede debilitar. Inmarcesible significa que no se puede marchitar como se marchita una flor. Pero así como se marchita una flor, es la herencia que espera el mundo en esta tierra. Ellos no tienen una herencia garantizada, porque ellos ponen su confianza en las cosas del mundo. Usted se ha fijado muchas veces que cuando muere una persona, inmediatamente hay búsqueda de la herencia. Todos preocupados por la herencia. Y tanto que pelean y pasan quizás años y años y las propiedades comienzan a degenerarse. Nadie les puede poner la mano encima porque no es de nadie. Se van deteriorando, pierden su valor ante el mercado y cuando llega después de unos años no vale nada. Esa es la herencia que espera el mundo. Se deteriora, nadie la puede garantizar. Y el Señor Jesucristo nos dice eso. En Mateo 6:19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esa es la herencia del mundo. Se destruye, se daña, pero nuestra herencia no se puede corromper, no se puede echar a perder, ni debilitarse, no se puede marchitar. Esta herencia es reservada para vosotros, para nosotros. Observe que dice que está reservada en tiempo pretérito, pasado, ya fue reservada, mis hermanos. No será reservada, ya fue reservada. Porque aquel que está en Cristo Jesús ya fue todo, las riquezas para esa persona. Todos sabemos lo que significa, por ejemplo, la reserva de un billete de avión o de tren. Tú compras con anterioridad ese billete de avión, de tren, y te asegura que en esa silla que compraste el billete nadie se va a sentar. Y te van a esperar hasta que tú llegues. Y será reservada esa silla porque tú pagaste el billete de avión o ese lugar en el tren. Pero nadie garantiza que si se te pierde el billete, ya no te quedas sin silla. Y no te quedas, y ya no hay viaje, porque sin billete no hay viaje. Pero así no es nuestra herencia, mi hermano. La herencia nuestra está reservada en los cielos y nadie la puede echar a perder. Está segura en las manos de Dios, está segura por la misericordia de Dios, está segura por el poder de Dios. La herencia está reservada en los cielos para vosotros, aquellos que creen en Cristo Jesús. No se puede perder. ¿Quién podrá con el poder de Dios? En contra del poder de Dios.
Nos dice Pedro, la herencia no se puede echar a perder. Pero aquí cabe hacer una pregunta. ¿Podré perderme yo mismo? ¿Y qué responde Pedro a esa pregunta? Vaya al versículo mismo, al versículo 5. Ahí no responde Pedro, dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Podré perderme yo mismo y mis hermanos? ¿Se podrá perder usted? No. El Espíritu de Dios dice, vosotros mismos estáis siendo guardados por el poder de Dios y no por las obras. Y esto significa que nada ni nadie puede resistirle, ni oponerse, ni frustrar los planos y los designios de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta palabra guardada, sois guardados, viene de una palabra que se usa en el ámbito militar. Y significa que una persona es encerrada, es guardada en una fortaleza. Está guardada en un búnker, está guardada en alguien donde los enemigos no pueden penetrar. No se puede hacer daño a esa persona porque está en una fortaleza. Y eso es lo que decía David en el Salmo 18, decía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y nuestra herencia está guardada por el poder del Señor. Nuestra salvación está segura, está guardada por el poder de Dios. Y si Dios la tiene asegurada, no se va a perder. Está guardada mediante la fe que depositamos en el Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Es esa misma fe, mis hermanos, que nos permite vencer las acechanzas del diablo. Es esa misma fe en Jesucristo que nos permite soportar las tribulaciones, las enfermedades, los problemas en casa, tu matrimonio. Es lo que te permite permanecer y vencer con los problemas de tus hijos, en tu trabajo, con la iglesia, con tu fe misma. Es la fe en el Señor Jesucristo donde podremos soportar todo lo que venga en este mundo y ser vencedores por Él. Eso es. ¿Usted se imagina? Las personas que no tienen esa fe y esa esperanza viva, ¿cómo atraviesan los problemas? ¿Usted se imagina cómo usted puede atravesar sus problemas en su matrimonio sin la fe en Jesucristo? Si no tuviera fe en Dios, ¿cómo estaría usted atravesando los problemas con sus hijos si no tuviera a Dios? ¿Cómo estaría usted atravesando sus problemas con usted mismo, lidiando con sus pecados, con su carácter, con su carne, si no tuviera la ayuda de Jesús? Dele gracias entonces a Dios, porque Dios está en usted, está habitando en usted y está ayudándole a atravesar esos problemas y a darle victoria. Volvamos al versículo 5. Recordémoslo, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, tenemos que entender una cosa, y la Biblia lo dice: la plenitud, la total salvación la tendremos en el tiempo postrero. Será manifestada, dice la palabra, cuando el Señor venga por nosotros por segunda vez. La salvación ya comenzó cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos. Ahí ya comenzó la salvación. Nuestra alma ya le pertenece al Señor.
fue sellada por el Espíritu Santo. Fuimos justificados, fuimos nacidos de nuevo, fuimos perdonados, y ese sello del Espíritu Santo garantiza que recibiremos la herencia en el postrer día. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice que pertenecemos a Dios, que somos sus ovejas y que esperaremos la herencia final en el final de los tiempos. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. Ábralo ahí, Efesios 1:13. Nos confirma esta verdad. Dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué sucedió? Fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esa herencia sugiere aquí tanto una realidad presente como una realidad futura. Es como la santificación. En ese momento nosotros, en creer en Cristo Jesús, arrepentirnos, Dios nos santifica, nos separa. Y luego viene una santificación que progresiva durante toda nuestra vida, y al partir de este mundo será una santificación completa, la glorificación. Esas son las etapas de esa salvación. Ya somos de Él, pero se va a manifestar progresivamente. Por eso esa herencia, ese sello del Espíritu Santo nos dice que tenemos una garantía, mi hermano, hecha por Dios. ¿De qué? De que vamos a tener esa herencia y esa plenitud de salvación en la presencia de Dios. Como dice la Escritura, solo nos falta que nuestro cuerpo sea ¿qué? Transformado. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 15:51, dice eso. Esta es nuestra bendita esperanza, mis hermanos. Mientras que estamos en este mundo, tenemos aflicciones, pasamos tribulaciones, somos libres de la ansiedad, porque los justos serán ayudados y no serán confundidos, ni avergonzados, ni decepcionados, porque su confianza está en Dios. Isaías 49:23 dice eso. Los justos están libres del temor y de la ansiedad, como dice Salmos 46:2 y 3. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. La certeza de este bendecido futuro, nuestra herencia, está garantizada. ¿A través de qué? De la morada del Espíritu Santo en nosotros. Por medio de creer y el arrepentimiento, y confesar que Jesús es nuestro Señor, y creer que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Mis hermanos, nuestra esperanza es Jesús. Esa es nuestra bendita esperanza. Y esto es lo que sucede en una persona que entregó su vida al Señor. Pero la esperanza del mundo es diferente. ¿Saben qué pone ellos su esperanza? Nosotros la ponemos en Jesús. Pero ellos ponen su esperanza en sus bienes materiales, en el dinero, en su casa, en su coche, en sus trabajos buenos, y toda la esperanza la tienen en ellos. Pero cuando pierden todas estas cosas, su esperanza también se pierde. Pero la esperanza del cristiano está en Cristo Jesús. Y nadie ni nada la puede arrebatar. Nadie puede arrebatar esa esperanza de manos del Dios Padre. Ni tú mismo la puedes arrebatar. ¿Sabes por qué? Tú puedes decir: ya no quiero más con Dios. Ya no quiero servirle más a Dios. Me cansé de ir a la iglesia. Pero si tú
eres hijo de Dios. Y Él te ha hecho nacer de nuevo. Y si su Espíritu Santo te selló, tú eres propiedad de Dios. Tú puedes resistirte todo lo que tú quieras, pero el Señor quebrará tu voluntad, porque tú eres su oveja y eres su propiedad. Si es necesario, te quiebra la patita, si eres tú el Hijo de Dios. Ahora, si tú no eres creyente, pues no hay esperanza viva. Esa esperanza será muerta. Después de la muerte, le digo a usted que sí habrá un más allá. Existe. Pero si tu esperanza no es Jesucristo, no experimentarás una herencia incorruptible y gloriosa. No experimentarás las ricas bendiciones de Dios. Solo vas a experimentar una vida de condenación eterna. Pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, está permitiendo una vez más que escuches este mensaje de salvación. Hoy llegó este mensaje nuevamente a tus oídos para que tú te arrepientas de tus pecados y comiences una vida con Jesucristo. Si tú clamas por salvación a Jesús y te arrepientes de todos tus pecados, Dios no te echará fuera. Dios te perdonará, te recibirá y te ayudará y te asistirá con su Espíritu Santo, y podrás así gozar y experimentar todas las riquezas de Dios en gloria en el último día, cuando el Señor venga por segunda vez. Por en cuanto nosotros, los hijos de Dios, como lo dijo Pedro y lo dijo Pablo, proclamamos hoy esta bendita y viva esperanza, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta bendita esperanza. Amén y amén.